Un saludo para todos mis amigos y hermanos. Ya hoy es jueves 3 de septiembre y seguimos con esta lección maravillosa aprendiendo de la palabra de Dios y cómo llevar a cabo los grupos pequeños. Así es, amor. Qué interesante que podemos desde nuestro hogar hacer cosas maravillosas por nuestro Dios. Así que, bueno, sigamos aprendiendo y sigamos alimentándonos de la palabra de Dios y de sus instrucciones. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Dinámicas de los grupos pequeños, el título de la lección para el día de hoy. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Inicialmente, muchos no cristianos se sentirán más cómodos participando en una reunión de grupo pequeño en un hogar que asistiendo a un servicio tradicional de la iglesia por primera vez. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Lee Hechos capítulo 4 versículo 31, capítulo 12 versículo 12, capítulo 20 versículos 17 al 19 y versículos 27 al 32. Enumera los diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento. ¿En qué actividades participaron estos grupos? Hechos capítulo 4 versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 12 versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos capítulo 20 versículo 17 al 19. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hechos capítulo 20 versículos 27 al 32. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Muy bien, recordemos la pregunta. Enumera los diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento. ¿En qué actividades participaron estos grupos? Principalmente eran grupos de oración, oraban los unos por los otros por las distintas necesidades y por algunas situaciones difíciles que se presentaban en la convivencia de la iglesia y de pronto en situaciones sociales que se vivían. Muy bien, continuamos con la lectura. Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Los grupos pequeños marcan la diferencia. Las personas que unen sus dones en el servicio, las personas que se centran en el poder del Espíritu Santo para la misión, son un arma poderosa en las manos del Señor. Vamos con la siguiente pregunta. Lee Mateo capítulo 9 versículo 37 y 38. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es su solución al problema? Mateo capítulo 9 versículo 37 al 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es su solución al problema? Pues el texto es bastante explícito. Dice que la mies es mucha, es decir, hay mucho que hacer. Tenemos trabajo que hacer al predicar la palabra de Dios, pero los obreros son pocos. La pregunta es, ¿realmente los obreros son pocos?
Creo que no, somos muchos. No, los obreros hay bastante. Estamos hablando de la disposición que tiene cada miembro de iglesia, cada cristiano, en dar testimonio, predicar lo que Dios le ha enseñado a través de la palabra de Dios. Creo que podríamos clasificarlo en dos: los obreros en potencia y los obreros que están en acción. Exacto, así es. Y yo pienso que en nuestras iglesias deberían haber escuelas para misioneros, escuelas para parejas misioneras, ¿cierto? Y ahora con todo este asunto de el internet y uso de las redes sociales, pues ya también la iglesia debe modernizarse. Y cómo empezar a dar estudios bíblicos por internet, por las redes sociales, por WhatsApp. Cómo hacer grupos pequeños por las redes sociales. Y todas este tipo de cosas deben ir modernizándose en la iglesia para que la iglesia no se detenga, sino que avance para la gloria de Dios. Tenemos una gran ventaja. Todo lo que nosotros pongamos en internet puede ser escuchado en este país y en cualquier país del mundo. Así es. Muy bien, continuamos con la lectura. Los discípulos solo vieron débiles posibilidades para el progreso del evangelio, pero Jesús vio grandes oportunidades. Compartió la buena noticia con ellos de que la cosecha es abundante y luego señaló el problema: son pocos los obreros. Mateo capítulo 9, versículo 37. La solución de Cristo fue orar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, como está en el capítulo 9, versículo 38. Los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y aumentan exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. El interés principal de todos los grupos pequeños efectivos es el testimonio y el servicio. El ministerio en grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. ¿Es posible que Dios te esté llamando para comenzar un grupo pequeño en tu hogar? ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote? Puedes estar al borde del momento más gratificante de tu vida espiritual. Ese es el llamado de Dios a hacer un grupo pequeño. Bueno, si tenemos una familia de 4 o 5 miembros, ya ese es un grupo pequeño. Solo que hay que proyectarnos qué debemos hacer para alcanzar a nuestro vecino de al lado, a nuestro vecino de la casa del frente. ¿Qué podemos hacer para alcanzarlos, para llegarle con una palabra de esperanza, para llegarles con un mensaje de amor? ¿Qué tal si nosotros hacemos una cartulina, la ponemos allí en la terraza o en la parte de al frente de nuestra casa y ponemos "estamos orando por ti" y el número de WhatsApp, ¿cierto? Mándanos tus pedidos de oraciones que todos los lunes o un día específico de la semana vamos a estar orando por las peticiones, por los motivos de oración de nuestros vecinos en el barrio. Y ya tenemos un grupo pequeño. Es una muy buena idea, amor. Y esa es una de muchas que a cada uno de ustedes se le puede ocurrir, ¿cierto? O que el Señor puede impresionarles en su mente para que podamos estar trabajando en casa, para que podamos estar haciendo grupos pequeños que sirvan como centros de influencia para la predicación del Evangelio. Así es, recordemos que no necesitamos para nada ser instructores, completamente conocedores de todo lo que está en la Biblia. Podemos, con lo que sabemos, empezar a compartir con otros lo que vamos aprendiendo. Y estoy segura y les puedo decir que el Señor le va a ir dando sabiduría para que usted comparta con las personas lo que ellos necesitan saber. Amén, así es. Muy bien, queridos amigos y hermanos, ya hemos llegado al final de la lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Recuerden que les esperamos el día de mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.